En este video vamos a discutir algunas gráficas de datos que se utilizan en la estadística. La rama de las matemáticas llamada estadística trata con la representación e interpretación de datos. Los datos estadísticos se representan a menudo mediante gráficas. Estas nos ayudan a comparar visualmente los datos. Comencemos definiendo unos conceptos importantes para la estadística. Primero tenemos la variable, que es lo que se va a medir o a estudiar esos datos que queremos recolectar. Y esta puede ser una cuantitativa o cualitativa. La variable cuantitativa son aquellas que se expresan mediante un número. Y la variable cualitativa son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Algunos ejemplos de una variable cuantitativa son la estatura, edad, temperatura y otras medidas que podemos obtener con números. Ejemplos de variables cualitativas pueden ser el género, colores, grado, países. También tenemos la población, que es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se va a estudiar. Así que cuando nosotros queremos hacer un estudio y una estadística, escogemos a un grupo a quienes les vamos a hacer ese estudio, ¿verdad? Así que este grupo puede que tomemos toda la información o puede que solamente tengamos información de una muestra. Así que la muestra es un subconjunto de casos o individuos de la población. Un ejemplo, si tú estás en una escuela, todos los estudiantes de la escuela son la población, pero solo tu grupo del salón sería una muestra. Comenzamos con la gráfica de círculo. Este tipo de gráfica se utiliza para variables cualitativas, mostrando la proporción de casos dentro del total, utilizado para representar los valores en porcientos. Así que les muestro aquí un ejemplo de una tablita de los grupos a los que brindo clase y la cantidad de estudiantes de cada grupo. Puedo representar con la gráfica de círculo el porciento de grupo comparado con el total de mis estudiantes. En total son 144. Pero tengo 20% del grupo 9.7, 21% es el grupo 9.2, 19% grupo 9.1, 21% grupo 10.3 y 19% grupo 10.5. También podría hacer una gráfica de círculo comparando los estudiantes de noveno con los de décimo. Tengo 59% de estudiantes de noveno y un 41% estudiantes de décimo grado. Podríamos utilizar también una gráfica de círculo para comparar en un estudio estadístico las féminas y los varones, o para mostrar el porciento de personas según su color favorito y otras cosas así que sean con características que se pueden dividir en categorías. Continuamos con las gráficas de barra. Este tipo de gráficas se utiliza generalmente para representar la frecuencia de las categorías de una variable cualitativa. Cuando una variable es cuantitativa, se puede utilizar este tipo de gráfica solo si la variable se ha transformado en categorías. De la misma forma que usé la tablita de los grupos para representar la gráfica de círculo, tenemos esta gráfica de barra que muestra la cantidad de estudiantes según los grupos. Las gráficas de barra tienen su título y sus ejes también están identificados. El eje de Y es la cantidad de estudiantes y el eje de X son los grupos. También con la misma información hice otra gráfica de barra que nos ayuda a comparar las féminas y los varones en cada grupo y entre los grupos. Así que podemos ver en esta gráfica de barra que tiene una leyenda. El verde más oscuro son las féminas y el verde más claro los masculinos. Vemos que también tiene su eje identificado con cantidad de estudiantes y grupos y se nos hace más fácil identificar, por ejemplo, el grupo que tiene más masculinos es el grupo 10.5 o el grupo que tiene la misma cantidad de féminas y masculinos es el grupo 9.2.
De esta manera podemos comparar los grupos entre sí y también podemos comparar dentro de los grupos con este tipo de gráfica de barra. Por último, vamos a discutir un poquito del histograma. El histograma permite la representación de la frecuencia de una variable cuantitativa. El eje de X se refiere a la variable y el eje de Y se refiere a la frecuencia. Cada barra representa la frecuencia de la variable en la población o muestra de estudio. Podemos notar que el histograma parece una gráfica de barra, pero a diferencia de la gráfica de barra, el histograma, sus barras están pegaditas y no separadas. También el histograma solo se utiliza para variables cuantitativas, variables que expresan números, y esto es lo que va en el eje de X. El histograma también tiene su título y sus ejes están identificados. Este histograma nos muestra la puntuación de una prueba de 22 puntos. Tenemos unos estudiantes que tomaron la prueba y podemos ver en los intervalos son de puntuación. En la primera barra vemos que la puntuación va a ser de 4 a 6, así que 6 estudiantes sacaron 4, 5 o 6 puntos. En la segunda barra tenemos que es desde 6 hasta 8, así que en esta barra 2 estudiantes sacaron 7 o 8. Si fueran números decimales, pues pueden haber sacado 6.5, 6 algo, pero el número 6, la cantidad 6 está en la barra número 1. Eso es, los paréntesis nos muestran entonces que no se incluye ese número entero. Notamos entonces que en esta barra de 17 y 18 puntos tenemos 3 estudiantes que obtuvieron esa puntuación. 4 estudiantes obtuvieron 21 o 22, 7, 19 o 20 puntos. Así que vemos que la mayoría de los estudiantes está en esta área de la gráfica. Repasa los conceptos discutidos en esta clase. Los tipos de gráficos, ¿verdad?, que mencionamos para que tengamos una idea de cómo funcionan cada uno. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.